Listo. Buenas tardes, alumnos, y con las disculpas del caso, problema de mi máquina o de mi conectividad acá en Posadas, así que, bueno, estoy mirando un poquitito los mensajes de ustedes para ver un poquitito cómo ha sido la llegada según lo que ustedes están informando. Algunos no ven, solo escuchan, algunos escuchan bien, algunos no ven nada. Bueno, procuramos empezar, ¿sí? Procuramos empezar. A partir de este momento de esta clase, empezamos una porción importante y muy, diría, mayor parte de la materia, encaminada a estudiar el diseño de elementos de hormigón estructural sometidos a distintas solicitaciones. Empezando por lo que tenemos en pantalla, que es diseñar secciones, elementos estructurales, decimos acá, por resistencia a flexión. Y el diseño por resistencia en realidad alude a los estados límites últimos. En nuestros encuentros anteriores habíamos hablado de estas condiciones que se establecen como el límite entre falla y no falla de una sección, de un elemento estructural, y la diferenciábamos de los estados límites de funcionamiento o de servicio, que vamos a ver con un poco de detalle hacia el final del curso. Entonces empezamos con el diseño por resistencia a flexión, que contempla un estado límite último, el estado límite último de resistencia a la flexión. Esto va a ser aplicado directamente a vigas, pero inmediatamente las secciones de losas reciben el mismo o parecido tratamiento. Como en todos los capítulos que vienen de aquí en adelante, hay dos partes fundamentales en la exposición. La primera parte es hablar, comentar sobre el comportamiento, en este caso la flexión, de y una segunda parte que está orientada a decir o a explicar el cómo hacemos, el cómo se hace operativamente para diseñar o calcular y hacer verificaciones de diseño para elementos de viga según las prescripciones del reglamento CIRSO. Para empezar un poquitito nuestra clase, hay una parte que le vamos a llamar introducción, y que no es una mera introducción al problema de la flexión en el hormigón estructural, sino que es mucho más amplio. Lo que ustedes van a leer en esta primera página que tienen del capítulo 4, parte de lo cual lo tienen en pantalla, son consideraciones, comentarios que son de aplicación a todas las estructuras, no ya meramente a las de hormigón estructural. Esto es válido para cualquier sistema estructural con cualquier tipo de material estructural, metálicas incluidas, madera incluida. Hay mucha literatura escrita sobre los conceptos de diseño estructural, pero en general nosotros vamos a tratar de diferenciar el diseño estructural del análisis estructural.
Y también no entra acá, pero ¿qué es proyectar? ¿Qué es un proyecto estructural? Vamos a restringirnos a comentar que cuando nos ponemos a diseñar estamos llamados a determinar la forma general y todas las dimensiones geométricas de los elementos de una estructura. Cuando hablamos ahora de hormigón estructural en particular, y pensando en una viga de sección rectangular como un elemento de referencia, dimensiones serían el ancho, que le vamos a llamar B, y la altura, o el canto, que le vamos a llamar H. Pero así también la sección de las armaduras, que vamos a llamar A sub S. Además, en el diseño vamos a tener escogidas la calidad de los materiales y combinando convenientemente estas cuestiones vamos a comparar la propuesta de adopción de materiales de sistema estructural de dimensiones con las demandas que se van a plantear. Y el diseño se orienta a que nuestro elemento, nuestra sección, resista esas demandas, esas acciones que van a actuar durante la vida útil. Y acá lo aclaramos, el diseño, la condición es que el resultado sea con niveles aceptables de probabilidad de falla o baja probabilidad de exceder los estados límites. El estado límite ELU de flexión, en este caso. En cuando hablamos de análisis estructural, esta es toda la parte en que nosotros en realidad trabajamos de la siguiente manera. Planteamos, en función de las demandas o requerimientos, planteamos el tipo estructural que nos parece más adecuado. Después de varias tentativas, escogemos el que decidimos nos parece ser el mejor. Planteamos el modelo estructural, que para simplificar el modelo estructural, por ejemplo, para una viga, es el famoso dibujito de una barra horizontal con sendos triangulitos en sus extremos. Esa silueta que la estoy describiendo porque no tengo una pantalla adicional o una pizarra, pero el modelo estructural de una viga simple es eso que acabo de mencionar. Entonces es una simplificación del comportamiento que va a tener la viga. Aplicamos las cargas, para lo cual previamente hemos avanzado a la etapa de análisis de cargas. Una vez que están determinados los distintos tipos de cargas que van a intervenir, para cada uno de ellos podemos cargar la estructura, y el análisis estructural consiste en realidad en lo que hemos aprendido, que es a obtener las reacciones de vínculo, con ellas calcular la soliciflexión, corte, flexión compuesta, tracción, fuerzas axiales, quiero decir, solicitaciones axiales, tracción pura, compresión pura. Y además de eso, es posible dentro del análisis estructural estudiar desplazamientos y esfuerzos internos, como acabamos de mencionar. Bueno, en general, el proceso de diseño es iterativo. Se plantean inicialmente las magnitudes que uno cree, eso que se llama predimensionamiento. Se eligen dimensiones generales de las secciones, las propiedades de los materiales, y se hace el procesamiento. Si hace falta, después que obtenemos los resultados, hacer ligeras modificaciones, no cambiamos nada y seguimos adelante con nuestro proceso. Pero si es necesario provocar cambios porque llegamos a un punto de convencimiento de que estamos con un predimensionado
muy excesivo o muy exiguo, necesariamente tenemos que volver para atrás y replantear de nuevo el proceso. Bueno, el proceso suele ser iterativo y eso es en definitiva lo que seguramente iremos haciendo en las aplicaciones, principalmente de la práctica. Bueno, vamos a hablar del diseño por resistencia aplicado a vigas. Primero de hormigón armado y enseguida con el caso de vigas con armadura de pretensado. Entonces, vamos a hablar ahora de las hipótesis de diseño. Hipótesis de diseño a flexión. En realidad vamos a tratar con materiales que tienen un comportamiento lineal solo parcialmente. En el caso de los aceros, un rango de comportamiento elástico cuando están sometidos a tensiones y deformaciones. Hay una vinculación lineal entre ellas en un rango que va hasta prácticamente el límite elástico, pero que a los efectos del diseño nos va a quedar determinado por la tensión de fluencia. A partir de ahí, los aceros dejan de tener comportamiento lineal y entran en su zona anelástica. En cuanto al hormigón, esto vale para el acero, para el hormigón armado y pretensado. En cuanto al hormigón, el material se comporta como no lineal desde el inicio de las solicitaciones de tensión, de carga que se le aplican a una probeta. De todas maneras, los procedimientos de diseño procuran sortear el problema de la no linealidad de los materiales. A esa no linealidad se la suele llamar no linealidad física. Existen otros tipos de no linealidades que acontecen cuando las deformaciones que suponemos o imaginamos aplicar a las estructuras no son despreciables y son de magnitud considerable. En ese caso se pierde la linealidad que se suele adoptar. Las ocasiones son pequeñas en orden de magnitud en que se pueden aplicar hipótesis de linealidad y se puede avanzar con el análisis estructural de tipo lineal. Entonces, a esa no linealidad, cuando los desplazamientos o las deformaciones pasan a ser considerables y nos apartamos de las hipótesis de la linealidad, estamos en no linealidad geométrica. Bueno, la complejidad del problema de la no linealidad es abordada con las mejores herramientas en los proyectos de investigación, pero los reglamentos en realidad no pueden dejar a la práctica de la ingeniería ese tipo de complejidades, y entonces se adoptan una serie de hipótesis simplificativas que permiten a los ingenieros operar y realizar sus cálculos de una manera simplificada, pero con grados de aproximación aceptables. Eso hemos querido resaltar porque en realidad debemos tener siempre presente que estamos trabajando con modelos estructurales simplificados. Los modelos tienen simplificaciones y esta ya es una causal de incertidumbres respecto del comportamiento real de las estructuras. Bueno, empezamos a contar un poco las hipótesis en que se basa el diseño a flexión. El diseño a flexión se va a considerar en una situación que se conoce como, vamos a configurar, vamos a la estructura está cargada de manera tal que una sección
o más secciones están en situación de falla. Por ahora, imaginemos, concentrémonos en el caso de UD, en el centro del tramo ya sabemos que en general se van a producir las máximas solicitaciones de flexión. Supongamos que tengamos una viga simplemente cargada con carga uniformemente distribuida, y ustedes ya saben que en la sección más cargada, que vamos a llamar sección más solicitada, sección crítica, el valor del momento es Q por L cuadrado sobre 8. Bueno, la primera hipótesis que vamos a utilizar es la hipótesis que ya hemos conversado anteriormente, que es la de Navier, Bernoulli, y es aquella que habla de las que las deformaciones que recibe la sección por la solicitación de momento se adecuan a un plano. Quiero significar, las secciones transversales que estaban planas antes de aplicar la solicitación se deforman manteniéndose configurando un nuevo plano de deformaciones que rota alrededor del eje neutro. Ese plano de deformaciones acontece no solamente para las cargas de servicio, sino que si se lleva la pieza directamente hasta la rotura, hasta provocar su fallo en un ensayo de laboratorio, se acepta que la hipótesis de las secciones planas se mantiene, aunque rigurosamente esto no sea del todo cierto. ¿Por qué es importante esta hipótesis? Porque permite determinar todas las deformaciones y, consecuentemente, las tensiones en el hormigón, las tensiones normales, que actúan en la zona comprimida de hormigón y en la zona traccionada de hormigón y acero. Zona traccionada es lo que queda por debajo, en este caso, del eje neutro. Zona comprimida, lo que queda por encima de él. Bien, eso nos va a permitir, mostrando en esta diapositiva, para no ser tan conceptual, la hipótesis de conservación del plano después de producida la deformación está dada por este plano, que permite relacionar esta hipótesis simplificativa, que es una hipótesis de linealidad, permite relacionar todas las deformaciones por la situación de que estamos trabajando sobre triángulos semejantes, y eso permite relacionarnos deformaciones. Las deformaciones, este es un diagrama de deformaciones, en cualquier fibra son proporcionales a la distancia que hay hasta el eje neutro. En el eje neutro, deformaciones nulas por definición. A medida que subimos con las fibras, crecen las deformaciones linealmente. Eso tanto en zona de compresión como en zona de tracción. Vamos a la segunda hipótesis. Existe adherencia perfecta entre hormigón y acero. Nosotros esa consideramos es la propiedad de adherencia, que es la base del funcionamiento compuesto, combinado, de una estructura de hormigón armado. Bien. Esto debe entenderse que las situaciones que experimenten las fibras a la altura de las armaduras, deberá entenderse que es la misma deformación que experimenta el hormigón que envuelve, que está a la altura de esas
de ese baricentro de las armaduras. Esto es debido a las propiedades de adherencia. Una hipótesis fundamental. La máxima deformación utilizable en la fibra de hormigón extrema comprimida es epsilon CU 3 por 1000, 0,003. Si nos vamos a nuestra diapositiva de referencia, la máxima deformación en la fibra extrema comprimida de esta sección transversal rectangular, cuando alcanza el valor del 3 por 1000, nosotros aseguramos, aceptamos y establecemos que esta sección está en falla, en situación de falla. Entonces, volvemos atrás, que la máxima deformación utilizable en la fibra de hormigón extrema es del 3. ¿Por qué es del 3 por 1000? Bueno, por razones de acuerdos de los expertos en función de respaldo experimental, que es el que estaría señalado en la gráfica que tenemos a la vista. En esta gráfica se ha recopilado una muy grande cantidad de ensayos, de elementos, de secciones que han sido sometidas a fallo. Ingeniero. Ingeniero. Ahí le llamo al ingeniero para ver qué onda. ¿Ya? De algún valor como el que fue adoptado, 3 por Ingeniero. 0. Sí, sí, Maxi. Pues se cortó como unos 20 segundos por ahí. ¿En qué punto te acordás que más o menos quedó? Estaba hablando de la, a ver, de la hipótesis de máxima deformación utilizable. Ya le digo. A ver. Estaba por empezar a explicar el gráfico. Ah, estaba por empezar a explicar. Bien. Sí. El gráfico que nosotros vemos de experimental y resume una gran cantidad de ensayos que se han hecho sobre vigas y columnas de diferentes calidades de hormigón. Supónganse H20, H25, H40. Son deformaciones últimas epsilon CU. Diversidad de resultados, se le aplicó un criterio similar al de la resistencia característica. Un valor de la deformación epsilon CU, la mayor probabilidad de ocurrencia que lo excedan sea alta y baja la probabilidad de los resultados que quedan por debajo de ese valor. Repito, parecería ser el mismo concepto de resistencia característica, pero aplicado a otra variable, epsilon CU, que ya la hemos definido. De 3 por 1000 que vamos a utilizar, estamos garantizando que la probabilidad de resultados esperables estén por.
Acá hay valores que llegan hasta 6 por 1000, 7 por 1000, incluso hay valores hasta el 8 por 1000 registrados. Maxi, ¿se escuchó esto bien? Sí, se escucha, Ismael, se escucha. Maxi, ¿me escuchás? Bueno, me avisás ante Sí, cualquier cambio. se escucha, se escucha. Bien, entonces Sí, 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 perfecto, lo aviso. Queda sancionada la hipótesis en el diseño. Bueno, otra hipótesis. Relaciones constitutivas para los aceros. Ya saben ustedes que relaciones constitutivas son las gráficas, funciones o expresiones analíticas, matemáticas, que vinculan tensiones con deformaciones. Entonces, vamos a empezar por el acero pasivo, acero de refuerzo pasivo, así lo va en adelante el acero para hormigón armado, puramente hormigón armado. La ley constitutiva simplificativa de la real que tiene el material acero es la de un tramo lineal recto hasta la tensión fluencia de ese material y después una constante con deformación ilimitada. No se establece ningún límite para la deformación. ¿Qué es esto? Es un modelo simplificado, se llama modelo bilineal de comportamiento del acero pasivo, que tiene como parámetros fundamentales el modelo bilineal para acero pasivo. Ustedes ven que lo estoy marcando acá como la pendiente de la recta, del tramo recto, módulo de elasticidad ES 200.000 megapascales, y FI tiene el valor que establece la calidad del acero, que en general utilizamos el ADN 420, en general. Y 420 megapascales es precisamente la tensión nominal o especificada para los aceros ADN 420. En correspondencia con este FI hay una deformación de fluencia, de inicio de la fluencia, que no está marcada aquí, pero que es el puntero. Se la denomina epsilon Y y es fácil de calcular. Si ustedes dividen 420, que es este valor, por el módulo de elasticidad, que es la ley de Hooke, si dividen por 200.000, este valor da 2,1 por 1000, o sea, 0,0021. Es la deformación de fluencia que es cero de armadura pasiva. Bueno, eso es lo que tenemos dicho acá. Es una relación FI y epsilon I, tal como lo estábamos comentando. En el diseño práctico, como acaban de ver con ese modelo, no se considera el incremento de resistencia por endurecimiento que ocurre después que termina el segmento plafón o lapso de fluencia, que para nosotros, esta fluencia, nosotros sabemos que en algún momento hay un proceso de recrecimiento de las tensiones en los aceros que se ensayan realmente en laboratorio. El modelo es simplificado y desprecia esa resistencia adicional. ¿Qué pasa con la armadura de pretensado? Bueno, recorre una curva como la que estamos mostrando, tiene también un tramo de comportamiento lineal,
y después progresivamente se aparta de la, no tiene un escalón de fluencia definida y avanza de alguna falla final, que es la tendencia a la tracción, FPU. Recuerden que el subíndice P habla de armadura de pretensado. S en general es tensas, pero cuando aparezca la necesidad de referir a pretensado, hablaremos de FPI contra FI, simplemente. La tensión de fluencia es una propiedad importante también en los aceros de pretensado y tiene una manera de ser obtenida por métodos convencionales, como los que habíamos contado ayer. En rigor de verdad, la falla que nosotros pelear en las secciones de hormigón con armadura de pretensado acontece para algún valor que en general se sitúa entre la tensión de fluencia y la resistencia de la armadura de pretensado. Este es el valor que se obtiene en laboratorio, pero dentro de la sección donde combina a hormigón con acero, en general la resistencia que se le puede asignar a la armadura resulta ser, con lo cual lo que se hace es un movimiento conservador. El valor se denomina FPS, es la tensión, podríamos llamarla, de rotura por tracción de cálculo, que vamos a utilizar, enseguida vamos a mostrar algunas expresiones, y se diferencia de esta porque esta es la de laboratorio, para el material solo. Pero esta va a ser la que nosotros vamos a utilizar entre FPI y FPU, un valor intermedio, en los diseños de secciones pretensadas con acero con cables adherentes. Ayer dijimos que el pretensado adherente es aquel que se realiza mediante el uso de vainas en cuyo interior se alojan las armaduras para poder ser tesadas, y luego que está completado el tesado, son inyectadas con lechadas o morteros muy fluidos, o lechadas directamente de material cementicio. En tanto que aquí no vamos a profundizar el pretensado no adherente, en los casos de pretensado no adherente, la FPS, la resistencia a la tracción de cálculo, en las secciones, es la tensión de fluencia. Es decir, FPS es una tensión que nos va a servir para calcular el nominal resistente de la sección. Le vamos a llamar momento nominal resistente a aquel que proveen las tensiones internas dentro de la sección en respuesta a las demandas que provienen de las solicitaciones exteriores, las que producen las cargas exteriores. El momento nominal resistente tiene una configuración que vamos a ver y la vamos a resaltar, pero se obtiene con un par de fuerzas, una de compresión provista por el hormigón como resultante de las tensiones normales de compresión, y una de tracción provista por las armaduras, separadas en el interior de la sección por una distancia que se llama brazo de palanca. Entonces, la fuerza de tracción provista por las armaduras se va a multiplicar por el área de la sección de armaduras, y eso va a servir para evaluar el resistente de la sección, como vamos a ver enseguida. Esa era la
Ingeniero, se cortó, parece. Ingeniero, vamos a ver cuando responda. No se le escucha. Sí, tranqui, ya vemos qué pasa. Ya les aviso. Hubo un inconveniente técnico, al parecer, chicos. Ya vamos a ver si se soluciona rápido. Esperen un poquito, por favor.